¿Qué capítulo nos toca? El 10. ¿Y de qué cree que trata el 10? Estamos en Daniel 10. ¿De qué trata? Otra visión de Daniel. Pero voy a tomar de esta visión, porque si usted se fija, 10, 11 y 12 es una sola cosa. Es una sola cosa la que ocurre. Es la guerra entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Si usted quiere entender el capítulo 10, el 11 y el 12, tiene que ir a la enciclopedia y revisar la historia, viendo las guerras entre los partos, los medos, los persas, los sirios, los griegos, y especialmente ver quién fue Antíoco, quién fue Seleuco, quiénes fueron los guerreros que, aunque los mencionan como si fuera el mismo, eran diferentes a cada vez. Cómo se dieron alianzas y traiciones en estas guerras. En estos 3 capítulos empiezan peleando y termina abruptamente con la tribulación y la gran tribulación. Porque debo decirle algo, hermano, la historia del mundo es una. Estamos caminando en la misma historia. Si bien los 4 imperios gentiles han sido profetizados, la historia la seguimos viviendo y estamos en esa historia y vamos camino al final. No crea usted que es historia para leer, qué hermosa. No, estamos montados en el tren de la historia y vamos con ellos. Y nosotros somos gentiles también, adoptados, injertados a la vid. Pero si a la vid no le perdonó el Señor, a su pueblo no le pasó por alto, ¿cuánto más no hará a los injertados? Así que no crea usted que ya la hicimos porque nos salvó Jesús. Hay que ser fieles a Él, hay que ser leales a Él. Quiero que hablemos del conflicto en los lugares celestiales en este capítulo 10. Conflicto en los lugares celestiales. Y como primer punto del mensaje hablaremos de Daniel, que era un hombre de la palabra y de la oración. En este capítulo 10, Daniel es visto de nueva cuenta como un hombre que no cesa de orar. Hasta le hicieron su canción, 3 veces oraba Daniel en el día. Y por orar 3 veces con la ventana abierta, ¿dónde fue a parar? Al foso de los leones. En el capítulo 6, bajo la amenaza de caer al foso de los leones, si oraba a otro que no fuera el rey, insistió en orar al único al que se le debe orar. De hecho, Daniel nunca dejó de orar, nunca tomó vacaciones en su devoción para con Dios. Fue un hombre verdaderamente leal a sus convicciones. Fue a través de la oración que Daniel se mantuvo en contacto con el cielo y por ello recibió revelaciones de los eventos del porvenir. Sin su hábito de la oración, Daniel hubiera sido como cualquier judío típico en el cautiverio. Se convirtieron al paganismo de Babilonia. La gente llega a un lugar y se pierde sin Cristo. La única esperanza del hombre es Jesucristo. La oración le abrió el cielo a Daniel, le dio una mirada, una visión profética y desplegó la oración ante él el panorama
de todos los eventos venideros delante de sus ojos. Es apasionante estudiar este libro y cada vez que se estudia, nuevas cosas vienen a nuestra vida. Esta visión que tuvo ahora en el capítulo 10 se ha convertido en una clave crítica en el discernimiento con respecto a lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Cómo debo obedecer la necesidad que se marca en el Nuevo Testamento que dice: velad y orad? Veamos la carga espiritual como segundo punto. La carga espiritual del capítulo 10 de Daniel. Este capítulo nos revela que Daniel había pasado por un periodo de oración de 21 días, 3 semanas orando. Y no es que Daniel haya estado arrodillado 3 semanas. La realidad es que fue un tiempo invertido esperando en Dios, con una actitud de expectación espiritual, comunicándose con Dios a cada momento, a cada paso de su vida. Hermanos, las vocaciones y ocupaciones ordinarias de nuestra vida tienen que ser hechas a un lado. Daniel lo hizo. Y aún las necesidades ordinarias del cuerpo tienen que ponerse en segundo lugar si queremos mantener una comunicación de oración y comunión con Dios. Déjeme explicarle. ¿Usted ha entendido lo que es ser miembro de la iglesia? En este caso, Bautista del Mesías, si usted es miembro. Los miembros de una iglesia son miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo local, y son parte de la esposa de Cristo. De manera que no se puede estar allá sin venir acá. Somos parte de un cuerpo. La membresía de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo enseñó. Al bautizarnos, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Algunas personas con suma facilidad dejan de ir a una iglesia, pero es porque no han entendido que son parte del cuerpo de Cristo, que son parte de esa institución, gracias hermano, que es la esposa. Créame, no podemos decir que andamos bien con Dios si estamos mal con su Hijo Jesús. Y no podemos decir que estamos bien con Jesús si estamos mal con su esposa, que es la iglesia. ¿Se da usted cuenta por qué el quedarse en casa o el cambiar su participación de la iglesia por otra actividad ofende a Dios? Así de simple. La verdad es que Daniel 10, en su versículo 3, dice, mire qué importante era para él la comunión con Dios. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Oración y ayuno. Pero ni siquiera se perfumaba, ni se arreglaba, él estaba orando. Su prioridad era comunicarse con Dios, porque quería tener revelación de Dios para saber qué era lo que venía para su pueblo, que estaba, como vimos en la mañana, en gran desolación. ¿Se acuerda que Nehemías en otro lado estaba pasando por lo mismo? Cuando supo que estaba en grande afrenta Jerusalén. Amaban a Jerusalén. Si usted lee los salmos, verá que decían, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Era un pueblo comprometido con la congregación, porque sabían que eran pueblo de Dios. ¿Usted es parte del pueblo de Dios? Demuéstrelo comprometiéndose
con la iglesia. Varios de los que están aquí nos da mucho gusto, nos visitan, son visitantes. Pero si usted ha decidido asistir a esta iglesia, usted debe comprometerse haciéndose miembro de la iglesia y tomando las responsabilidades de un miembro de la iglesia. Porque el ser visitante no le hace parte de, simplemente va cuando puede y está cuando puede. Pero un verdadero miembro de la iglesia ha tomado la responsabilidad de lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Daniel tenía una dieta mínima. Por eso, cuando tiene las visiones, se encontraba muy débil y se desmayaba. Allá en el versículo 12 dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, le dice el ángel. Él decidió humillarse, pero quería entender lo que estaba pasando. Es interesante observar que el tiempo del año en el cual Daniel tuvo esta temporada de oración agotadora era el día 24 del mes primero. Y recuerde usted que en el día 14 del primer mes se celebraba la Pascua. Y él andaba en el día 24. Y luego venían las fiestas de los panes sin levadura. En el día 15, después de los 14 días en que se celebraba la Pascua, venía el día 15 la fiesta de los panes sin levadura, y esto duraba 7 días. 14 y 7 daban 21 días. Y recuerda que mientras él oraba, alguien era detenido 21 días para que no llegara con la respuesta a la oración. ¿Quién era? ¿A quién le impedían llegar con la respuesta? No hay nadie aquí, no estuvo nadie en la mañana, ¿verdad? ¿A quién? ¿Alguien me puede decir el nombre correcto y quién era? Era el ángel Gabriel. No era Gabriel, era el ángel Gabriel. Cuidado, cuidado. Era un ser angelical. Gabriel es cualquiera que pasa ahí. El ángel Gabriel se vio impedido, luego hablaremos un poco más. Mientras este hombre oraba, esperando respuesta, Dios había determinado que vaya la respuesta cuando empezó a orar. Pero la respuesta no llegaba porque el príncipe de Persia lo impedía. Ya hablaremos de ello. Daniel veía en la oración una oportunidad para buscar lo que deseaba saber. Insistía en la oración, clamaba a Dios y, como vimos en la mañana, confesó, se humilló, declaró su vergüenza. Largas vigilias lo habilitaron para mirar mucho, mucho más allá de las dimensiones del tiempo. Y él podía ampliarse para perseverar en sus clamores y llegar a alcanzar la eternidad, mirando lo que pasaría para terminar aquí en la tierra con todo lo que iba a ocurrir. No eran bromas, no era juego. Daniel tomó tiempo para escudriñar las escrituras que había en aquella época, las que ya estaban escritas, y esperar en Dios aquellas revelaciones que el Señor habría de darle para que se escribieran y formaran parte de la Escritura. El tercer punto de este mensaje, ¿me recuerdan cuál fue el primero? ¿Cómo se llamó el primero? Hermana Silvia. No estuvo aquí cuando lo dije, ¿verdad? Hermana Lorena. Primer punto, estaba en cuna, se llama. ¿Alguien lo recuerda bien? A ver. Un hombre de la palabra y de la oración. El segundo, la carga
espiritual de Daniel 10. No es ya regresé de cuna, sino es la carga espiritual de Daniel 10. Ahora apunte el tercero: Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Ese sí lo va a recordar. Grábeselo, hermana. Parece que Daniel había buscado un lugar especial para su retiro. Puede venir al capítulo 10 y decirme dónde estaba. Verifique usted dónde estaba. ¿Qué dice el 4? El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla de ¿qué? Del gran río Hiddekel. ¿Sabe cuál era ese río? El Tigris. Era el río Tigris, el que hoy se conoce como Tigris. Y allá en su retiro, en ese lugar apartado junto al río, recibió esta visión. Miró a un varón. La descripción de un varón aquí en Daniel, hermanos, es similar a la de Apocalipsis 1, cuando Juan el amado habla del Hijo del Hombre. Vi a alguien con aspecto de Hijo de Hombre. Es el Hijo del Hombre. ¿Quién se le aparece a Daniel? Muchos creen que fue el mismo Jesucristo. Ese ángel especial que se le aparece junto al río, y hay un momento en que lo ve flotando arriba del río, en medio del río. Daniel cayó al suelo como muerto. Recuerde que estaba débil, oraba, ayunaba. El mensajero celestial vino, lo pone de rodillas, y este mensajero le relata con un retraso de 21 días todo lo concerniente a lo que pedía en su oración. Le asegura a Daniel que su oración fue escuchada en el primer día. Y a causa de tus palabras, dice Daniel 10:12, he venido. Hermano, hermana, la oración mueve el cielo. Déjeme se lo repito. La oración mueve al cielo. Cuando usted ora, Dios escucha y Dios responde. Nada más que el tiempo es de Dios, o a veces Dios permite cualquier impedimento del diablo. Usted va a ver qué pasó aquí. Durante 3 semanas Daniel había buscado la respuesta, pero los cielos parecían cerrados. En el capítulo 9, el ángel Gabriel apareció repentinamente para contestar la oración de Daniel. Lo vimos en la mañana. Aún antes de que él pudiera terminar de orar, esta oración ya tenía respuesta, pero no había llegado inmediatamente. 21 días después, Gabriel, este ángel, llega con una respuesta para Daniel. ¿Y por qué se retrasó? ¿Por qué se retrasó? La respuesta fue retrasada debido a que el príncipe del reino de Persia, que era una entidad satánica, espiritual, se había opuesto a Gabriel durante 3 semanas completas. Prepárese a escuchar algo que quizá usted no ha dado importancia al ignorar acerca de la guerra que hay, que Pablo se acaba la garganta predicándola en Efesios 6. Y nos dice: tomad toda la armadura de Dios. Y los que estudian vida discipular 3 saben de la armadura de Dios y saben de esta guerra. Pero como decía una hermana hoy en la clase, pues sí, pero no se han dado cuenta. Es como cuando canta usted un himno. Tenemos un muchachito en la escuela que con trabajo habla español. Él habla maya, viene de Shul, es cristiano. Entonces estaba platicando conmigo y a veces me dice: ¿qué? ¿Cómo? Yo empiezo a bromearle y le pongo palabras. Oye, ¿qué opinas del manantial vivífico y del lucero místico? Le digo.
Y se me queda viendo. ¿Qué es eso, maestro?, me dice. Oye, ¿y qué significa? Le hago la pregunta clásica. Oye, Níger, ¿qué hay de la regia enseña que está tremolando? Y me dice, no sé. Le digo, ¿pero la cantas? ¿Qué significa? Dice, no sé, yo solo la canto. Es el himno 165, pero me lo dice así. Yo solo lo canto, pero no sé qué dice. Muchas veces, hermanos, no sabemos qué está pasando. Pero quiero decirle que hoy puede estar habiendo o está habiendo una batalla espiritual y somos ignorantes a ella. 21 días de retraso. Satanás, a través de sus demonios, tiene la habilidad para retrasar respuestas a oraciones, y Dios lo permite muchas veces como una oportunidad para probar nuestra fe. Y esto nos da una gran evidencia del poder del príncipe del reino de Persia, que era un ente espiritual maligno. Mire, los teólogos suponen que en algún lugar de su vuelo espiritual, Gabriel pasó por el cielo de la morada del príncipe de Persia y éste lo atrapa. Eran entidades espirituales, y lo detiene, y lucha Gabriel por liberarse para ir a llevar la respuesta, y este príncipe maligno lo detiene. Hay niveles, hermanos, en las entidades espirituales. Hay ángeles, ayúdeme, arcángeles, querubines, ¿qué más? Serafines. Cada uno tiene su función, al rato voy a hablar de ello. Y estaba atrapado, y entonces viene el arcángel Miguel y lo libera, y se queda Miguel luchando con esa entidad maligna espiritual. En tanto Gabriel vuela, y no sé qué es eso de vuela para un ángel, pero vuela a llevarle respuesta al río Tigris a Daniel. 21 días de retraso, luchando, y no podía liberarse porque era superior la fuerza espiritual de ese demonio llamado príncipe de Persia. ¿Usted cree que la tiene fácil? ¿Usted cree que las cosas son simples? Necesitamos de la armadura espiritual, que es ¿qué? ¿El yelmo de qué? De la salvación, la coraza, el escudo, el cinto de la verdad, y los pies calzados ¿con qué? Con el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Cristo murió por tus pecados. Te salva si confías en Él. Hay una batalla, hermanos. Es real, no es broma, no es broma. ¿Quién era este príncipe? Era Satanás, controlando al reino de Persia. Satanás es la cabeza de un innumerable ejército de arcángeles y ángeles caídos. 1/3 de huestes celestiales se rebelaron con él y están en el mundo haciendo maldad. Satanás no es omnipotente ni omnipresente, pero sus demonios se infiltran por todo lugar. ¿Que no comprende usted que hay una lucha, hermanos? Y que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra seres humanos, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Él es el Dios de este siglo, de esta era. Él controla los asuntos de los reinos de este mundo. ¿Por qué cree que hay delincuencia organizada, narcotráfico, guerras, batallas, enemistades, pleitos? ¿Por qué cree que hay? Los espíritus de maldad en regiones celestes son agentes de Satanás, y a través de ellos mantiene el control y empieza a influenciar a gobiernos, a países. ¿Se ha fijado cuánta delincuencia hay? ¿Cuánta corrupción hay?
cómo los países se vienen abajo, gobernantes se vienen abajo, líderes espirituales se vienen abajo. Fíjese, tiempo después de esta historia, el diablo hizo una declaración a Cristo allá en Lucas 4 durante la tentación. Le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le dijo: te la doy si postrado me adorares. Jesús no le dijo a él que no era cierto esto. Ahora le quiero hacer una pregunta muy sincera, sin trampa, no tenga miedo de contestar. ¿Quién le dio a Satanás esta autoridad? El hermano dice que no sé qué sea eso. ¿Quién es? No, hermano, perdón. Hay un error. El que le dio la autoridad a Satanás fue el hombre. Dios no le daría a Satanás esa autoridad. Fuimos creados en santidad, fuimos creados en pureza, fuimos creados en un huerto libre de pecado. ¿Quién le dio el lugar a Satanás? ¿Quién le ha rendido pleitesía a Satanás? ¿Fue acaso Dios? No, es el hombre el que le creyó, es el hombre el que le ha dado ese poder, es el hombre el que le ha permitido que él tome control de su vida, de su dinero, de su hogar, de su familia y de todo lo que tenemos. ¿Quién es el único que se la puede quitar? Dios. Pero el que ha sido un aliado de Satanás es el hombre. Es el que cree sus mentiras, es el que se aleja de Dios y es el que busca estar cerca de Él. Véalo usted y analícelo. No es competencia, es realidad. Es el hombre el que le ha dado ese control. El diablo llegó a este poder o autoridad sobre el hombre debido a que el hombre se la entregó a través de un proceso de tiempo. Debemos reconocer que Jesús no negó la declaración hecha por el diablo cuando le dijo: tengo esta potestad y a mí me ha sido entregada y yo la doy a quien quiero darla. El hombre ha cedido el lugar que Dios le dio como príncipe de la creación. El hombre ha entregado su propia vida y en lugar de rendirla a Dios, la ha rendido al mal, la ha entregado equivocadamente. Dios nunca puede ser tentado, hermanos, por nadie. Satanás verdaderamente es el poder detrás de los líderes de los grandes reinos. Cuando los hombres surgen en alguna autoridad en las naciones, llegan bajo influencias oscuras de maldad que están tratando de llevar a cabo el plan de Satanás. ¿Acaso quién dirige a los líderes del narcotráfico? ¿Es Dios? ¿Quién guía a los asesinos que llegan y toman una pistola y matan? ¿Quién está detrás de los gobiernos corruptos que trafican con armas? ¿Quién está detrás de los que prostituyen a los niños? ¿Quién está detrás de los que manejan tanta maldad? Las fuerzas de Dios, que son sus ángeles, hermanos, animan a los líderes en la dirección de la justicia de Dios. Dios tiene un plan, pero déjeme decirle algo. Satanás también tiene un plan. ¿Sabía eso? Dios tiene un plan para usted y para mí. ¿Sabía que Satanás también tiene un plan para usted y para mí? ¿Lo había oído? Y no depende de que usted lo crea, lo tiene. Y trata de, ¿qué? Hurtar. Dígalo. Lo dice Juan capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida, dice. Satanás solo viene ¿para qué? Hurtar, matar y destruir.
Con frecuencia Dios pone influencia a los líderes mundiales. Él trata y pone influencia hacia la justicia. Satanás mismo, como el príncipe de la potestad del aire, está por encima de estos líderes y está firme detrás de estas agencias, de esas naciones, de esas instituciones. ¿Se ha fijado cuánta corrupción hay en el mundo? $4 trillones son robados. Gente sin buenos instintos destroza naciones. Allá en Ezequiel 28, del 11 al 19, lo puede leer luego en casa, se habla del rey de Tiro. Y es una analogía directa de ese querubín que cayó, Satanás. En conexión con este rey se nos da una descripción de ese ser existente detrás de ese rey que se llama Satanás. Y él llevó al rey de Tiro a hacer todo el daño que había. En Isaías 14 se habla del poder detrás del rey de Babilonia, y debo decirle que el rey de Babilonia en la Biblia también es una analogía de Satanás. Es ese perturbador del mundo. Satanás tiene el control de todos los reinos de la tierra y a través de los siglos ha traído guerras, persecuciones, daño. Hermanos, vean cómo vive el mundo hoy. ¿Quién creen que lo controla? Usted no me puede decir que Dios está en control. Dios está en un compás de espera. Dios está en un compás de espera bien claro, y no nos hagamos desentendidos, porque por eso ignoramos la gran guerra espiritual que hay hoy en el mundo. Por eso ni oramos por ello. Se va la gente de aquí, hoy llega a su casa y ni siquiera mantiene una vida de oración. Está preocupada por sus negocios, por sus entradas, por su dinero, por su familia, por todo. Y no es que deba dejar a un lado esto, pero eso tiene prioridad en lugar de que la prioridad la tengan las cosas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dobló sus rodillas, oró, ayunó y se humilló ante Dios por tanta necesidad que hay? No nos gusta, ¿verdad? Nos gustan los mensajes que hablen de lo que nos agrada. Pero recuerde algo: no se trata de predicar lo que a usted le guste. Estos ángeles tienen un lugar importante, y este es el cuarto y último punto del mensaje: los ángeles y su participación en la historia. Ojalá y usted trajera un cuaderno para que se acuerde de los mensajes. Recuerde, basta de tradiciones, vayamos a la verdad de la Biblia. Hay dos incidentes los cuales la Biblia revela para con los ángeles, en los que menciona a Miguel, y a Miguel en confrontación con el diablo. A ver, los lectores de la Biblia, ¿me lo pueden decir? Mencióneme usted en ocasiones en que Miguel está confrontándose con el diablo. ¿Quién lo recuerda, queridos hermanos y amigos que nos visitan? ¿Uno? No escucho, tienen que hablar fuerte. En Judas, ¿qué estaba pasando allí, hermano? Estaba peleando con Satanás, porque Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés. ¿Y quién entra en conflicto por parte de Dios y defiende? Contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y allá, hermanos, en ese incidente, ¿qué le dice? Las únicas palabras de Miguel, el arcángel, a Satanás: el Señor te reprenda. Hay otra ocasión, el segundo incidente se encuentra en Apocalipsis 12, con respecto a la batalla entre Satanás y Miguel. En este incidente Satanás sería lanzado fuera, lo cual conduciría a la venida del anticristo. ¿Cuánto poder tiene ese querubín que en algún tiempo era ungido? Esa estrella, esa luz bella que había en los cielos, y que cayó por creerse y querer ser igual a Dios.
¿Se da usted cuenta, hermanos? Y nos engaña fácil para que no se salga de lo que tenemos establecido aquí. ¿Ha visto cómo están los caballitos en su cochecito allá en el centro? Así. ¿Para qué? Para que solo vean acá y no vean por acá. Pero este mundo está controlado por Satanás y su príncipe es él. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido. Pero va a llegar un día en que lo cortarán. Sigamos viendo participaciones de ángeles. En tanto que Satanás es responsable de las guerras sangrientas entre naciones, entre pueblos, por todas partes. Me decía ahora en el retiro un joven: pastor, ¿qué hago? Si me mandan a la guerra, ¿debo matar? Déjeme, le hago una pregunta a usted. Si le mandan a la guerra, ¿debe matar? México entra en guerra con Honduras porque nos ganó en fútbol y decidimos declararle la guerra a Honduras. Y se va don Fernando Toraya, David García, el profesor y don Mel. Ahí se van de comandantes y se llevan a todos los cristianos del Mesías, a Rolly y su banda. ¿Deben matar? Vengan a una mesa redonda y lo discutimos después, no es este el momento. Pero sí le puedo asegurar a usted algo: las guerras son culpa del diablo, porque ellos han guiado a líderes como Hitler para querer ser como Dios. Las guerras están destruyendo al mundo, pero Dios usa a sus ángeles para mantener y defender a aquellos que son suyos. ¿No dice la Biblia que todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Allá en Hebreos 1:14. Espíritus ministradores son los ángeles. No solamente son enviados para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación, sino también para mantenerlos en el camino y para llevarlos para que su pie no tropiece en piedra. He estado ministrando a una persona con serios problemas y me dice: pastor, he hecho tantas cosas malas que he ido a buscar lo malo a un lugar, y cuando llego y estoy a punto de hacerlo, algo hace Dios y me da una luz y un entendimiento y un dolor por lo que voy a hacer, y me retiro y salgo de allí, aunque he estado dispuesto a hacer todo lo malo. Me dice: ¿por qué? Le digo: dale gracias a Dios que tiene ángeles alrededor de ti, cuidándote, sustentándote. Eres un milagro cada vez que eres liberado de estas situaciones. Mire, le gusta escribir, tome nota. Vea la administración de los ángeles. ¿Quiénes fueron colocados a la entrada del huerto de Edén para evitar que los hombres entraran y comieran el árbol de vida? ¿Quiénes eran? Diga el nombre correcto con voz alta. Querubines. ¿Qué tenían en la mano? Una espada. Estaban impidiendo que el hombre viviera en pecado, comiendo del árbol de vida. En Génesis 19 se decreta la destrucción de Sodoma. Había un grupo conocedor de las cosas de Dios. Era Lot y su familia. ¿Se acuerda cómo llegaron a Sodoma? ¿Se acuerda? Lot y Abraham habían sido bendecidos, y la bendición para Lot se volvió maldición. Se separó de Abraham, escogió la llanura del Jordán y acampó. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia? Me encanta ese pasaje. Cerca de Sodoma. ¿Oyó usted eso? La primera vez no entró a Sodoma.
acampó cerca de Sodoma. ¿Qué tiene de malo? Cerca, llanura, río, agua, espacio. No voy a estar allá, estoy acá, pero está cerca. No importa, yo me cuido, Dios me protege. Sí, cerca. Cuando hizo así, ¿dónde estaba? Dentro. ¿Y cómo le empezó a llamar a los que estaban ahí? Cuando llegan los ángeles enviados de Dios para sacar a Lot de ahí, los perversos del pueblo, que eran gente con problemas serios con la homosexualidad, le dicen: saca a esos hombres para que estén con nosotros y los conozcamos. Un eufemismo ese conozcamos. El original es para que tengamos relaciones sexuales con ellos. ¿Qué les dice Lot? ¿Cómo les llama? A ver, ¿quién me dice? Los estudiantes del seminario. No, hermanos, no hagan eso. Mejor les doy a mis hijas y hagan con ellas lo que quieran. ¿Cómo les llamó? Hermanos. ¿A quién le llama usted hermano? Yo sé de primos aquí que pasa un mormón y le dicen hermano. Por eso les llamo primos, porque no son mis hermanos. Si usted tiene por hermano un mormón, usted no es mi hermano. Si usted tiene por hermano a un falso testigo de Jehová, usted no es mi hermano. Porque yo sí creo que Cristo es Dios. Yo sí creo que el Espíritu Santo es Dios. Yo no creo que usted se va a bautizar por los muertos. Tenga cuidado de a quién le llama hermano, no sea que de veras así sea. Hermanos, no hagan esto. Ya Lot no solo estaba dentro de Sodoma, sino que ya había emparentado con ellos. Y entonces Dios manda ángeles y a la fuerza, óigalo bien, a la fuerza sacan a Lot. Y la esposa tenía tantas cosas allí que se detiene y empieza a contemplar y la alcanza. No sé qué sea, dice la Biblia, el mal. Pudo haber sido radiación nuclear, lo que usted quiera, no lo sé, un virus, lo que fuere, o simplemente se le cayó encima una tonelada de algo y quedó como una estatua de sal, no sol de la que usted come, sino sales de allí del Mar Muerto, que sabe que usted que el Mar Muerto está tan contaminado con sales que algo así le pasó a la mujer de Lot. Ahí le dejo una tarea para que estudie hoy toda la noche. ¿Qué vio la mujer de Lot? A mí no me importa, pero averígüelo. Lo que sí sé es que desobedeció. Ahora mire usted en Betel, Jacob estaba huyendo de su hermano por mentiroso, se había disfrazado, la mamá lo engañó, ella fue culpable igual que él, engañaron al viejito ciego. Hijo, rápido para que te den la bendición, era su consentido. Deje de consentir usted a uno de sus hijos y que el papá consienta a otro. Eso está mal. Ya basta, Daniel, de consentir a Elías. Pobre de Danielita. Hay que amar a todos por igual. Cuando la señora pierde a su hijo porque tiene que huir porque el otro lo quería matar, ¿quiénes se le aparecen en Betel? A Jacob. ¿Quiénes cuando duerme? Ángeles que subían y bajaban. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Tiempo después en la historia leemos que un ángel le llevó pan y agua a Elías cuando estaba recostado bajo un enebro y estaba deprimido y había dicho: basta, me quiero morir porque me están persiguiendo para matarme. Y viene el ángel y le dice: párate, papi, camina, vete para allá, come esto y vámonos. Los ángeles están al cuidado de... Usted dirá, puro personaje de la Biblia, espere que yo llegue al final, o ya tiene sueño. ¿Sí? A ver. El ángel del Señor mató 185,000 soldados del ejército de Sennacherib. Cuando Sennacherib se paró y empezó a gritarle a todos: se van a morir, y Ezequías estaba allí, ¿se acuerda?
Y vino y les dijo, no les hables en idioma hebreo, háblame en arameo para que yo les hablo como sé, y se van a morir y Egipto no te va a ayudar y viene el rey y viene esto. Y entonces ora el rey y un ángel mata a 185,000 del ejército de Sennacherib. El ángel de Jehová protegiendo a su pueblo. Fue un ángel quien le dijo a José, José, levántate, pronto toma al niño y a María y vete a Egipto, porque este loco que está aquí quiere matar a los niños. Fue un ángel. ¿Cómo se llamaba ese ángel? Pues parece que es Gabriel, pero no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero como era el que andaba allí hablando, tal vez sea él. Usted lo puede averiguar leyendo la Biblia. Después que Jesús había ayunado 40 días y venció con la palabra de Dios a Satanás, ¿qué pasó? ¿Quiénes vinieron a servirle? Ángeles. ¿Por qué no los llamó antes para que le dieran un sopapo a Satanás? ¿O por qué no se lo dio él solito? Porque él quería mostrarnos que con la Biblia, con la palabra, somos victoriosos. Al término de sus sufrimientos en Getsemaní, cuando Jesús agonizaba, ¿quién vino a animarle? En Lucas 22, ¿quién vino? Un ángel. Un ángel llegó y le animaba. ¿Quién liberó a Pedro de la cárcel cuando lo iban a decapitar al otro día? Porque vio el rey Herodes que estaban felices cuando decapitó a Santiago. Cuando toda la iglesia estaba orando en aquella casa, ¿quién vino y entró a la cárcel y liberó a Pedro? Un ángel en Hechos. Entra el ángel, estaba atado de pies y manos a los soldados. Viene el ángel, hace así, se caen las cadenas, le abre todas las puertas y lo deja en la puerta de la prisión y dice, mira, yo aquí ya hice lo que tú no podías, ahora vete tú solito a la casa. Y cuando llega a la casa y abre Rode, hace así y cierra. Oye, soy yo. Y entra corriendo y lo deja afuera. Lea la historia en la Biblia. Un ángel protegiendo a Pedro. Otro ángel le dijo a Pablo, no tengas temor, Pablo, se va a hundir el barco, se va a destrozar, pero ni tú ni nadie de la tribulación va a morir. Y hermanos, va a haber ángeles involucrados en el periodo de la tribulación. Y hay ángeles a cada momento. Déjeme darle una historia de esta iglesia real. No sé si está por aquí algún familiar o tal vez lo recuerde a alguien. Acá en esta iglesia asistían unos misioneros, Roberto y Katy Díaz. Ellos hacían muchos viajes misioneros al interior del estado y en una ocasión venía Katy con Leticia Pech. ¿Alguien la conoce? A Leticia Pech. Bueno, hay dos que la conocen. 3. Y debe haber más, pero están flojos, porque ya tardé. Y venían de Chetumal y dormitó la misionera, se le reventó una llanta, no sé qué pasó, y se metió el vehículo como 50 metros al monte de la selva de Quintana Roo, por allí, por cerca de, adelante de Carrillo Puerto. De noche, 11 de la noche. Salen del vehículo, no saben ni dónde están porque había dado vueltas. Y entonces allá en el monte, una persona vestida con un hipil les dice, hey, vengan por acá, vengan. Y los lleva a la carretera, los deja allí, y en aquello de cómo estás y aquello, no vuelven a ver a esa persona. Luego se da cuenta Leticia que tenía problemas, dislocada la rodilla y no podía caminar, pero había caminado de allí hasta afuera y habían seguido a esa persona y nunca más la volvieron a ver. Al rato la policía, ambulancias y todo lo demás, y no volvieron. Cuando lo contaba Katy Díaz, dice, hermano, yo no te puedo decir otra cosa más,
que fue un ángel que Dios envió para guiarnos en ese momento de grande dolor, susto, sufrimiento y tanto problema. El vehículo se le desbarató. Tan se le desbarató que lo dieron por pérdida total. Y yo lo vi porque yo se lo compré en pérdida total. Lo mandé reparar y fue uno de mis primeros vehículos con los que empecé en mi ministerio, pero estaba destrozado. ¿Sabe una cosa? Los ángeles de Dios siguen actuando. Solo el cielo puede revelar la cantidad de ocasiones en las cuales los ángeles nos han ayudado a través de tantas situaciones que hemos vivido. Aún en la muerte, sépalo usted, los ángeles serán las escoltas de Dios que han de llevar al alma al lugar de reposo. Ángeles estarán guiándonos. En Daniel 10, Gabriel vino a fortalecer a Daniel. Trajo fortaleza física a este ángel al profeta. Y del mismo modo que le dio palabras que fortalecieron a Daniel, Él puede fortalecernos, Dios, a través de sus ángeles espiritualmente. Si sigue usted la historia, es apasionante. Va usted a encontrar seres espirituales peleando contra seres espirituales. Me voy, Daniel, voy a regresar. Tengo que seguir peleando con el ángel de Persia y después voy contra el de Grecia. ¿Se da usted cuenta de lo que esto significa? Voy a pelear, lo voy a derrotar y voy a pelear con el otro. Porque los ángeles de Dios tienen la victoria asegurada. Un mundo encima de nosotros siempre está activo. No es visible. Ángeles en batalla, peleando, guardando, cuidando a los hijos de Dios. Quizá mientras usted duerme, huestes de maldad quieren darle un día malo, del cual habla Pablo en Efesios 6. Y los ángeles de Dios protegiéndole a usted y a mí. Las oraciones de Daniel, hermanos, ya voy terminando, ánimo. ¿Se acuerda cómo se llamó este cuarto punto? Los ángeles de Dios. ¿Sí? Estas oraciones, hermanos, que se ven en el capítulo 10, no son más que una continuación de la oración del capítulo 9. Satanás con frecuencia anda tratando de destruir. Dios con mayor frecuencia anda protegiendo a sus hijos hasta el día en que destruirá la maldad en esta tierra. Esta batalla en los lugares celestiales nos está mostrando los esfuerzos de los poderes de las tinieblas para derrotar las oraciones del pueblo de Dios. Deje cierro ya y le digo la conclusión. Si estuviéramos conscientes de la batalla que se está librando momento a momento en el universo, viviríamos en una actitud de oración plena y nos estaríamos congregando a orar lo más que pudiéramos. Los miércoles serían un culto tan concurrido como este, porque necesitamos del poder de Dios para vencer. Que el Señor nos haga conscientes de la necesidad que tenemos de estar en oración. Velad y orad. Velad y orad. Es necesario orar siempre y no desmayar. Que Dios nos bendiga a todos.